buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 1 minuto del día 16 de junio del año 2025, estamos dando inicio al capítulo de hoy de Sin Restricciones, el programa del debate de la cultura, de la historia de la Radio Hoy. Estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl. Mi nombre es Luis Miguel Renamales y como siempre me acompaña mi amigo, el profesor don Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, yo estoy súper bien, pues. Queríamos saber cómo estaba usted, pues ya recuperado lo vemos, ¿eh? Ah, A medio morir saltando. la semana pasada le contábamos a la gente ahí que andaba con las secuelas, entonces, pero ahora ya lo veo lo más bien, pues. Yo súper bien No, no ha porque vuelto. yo me salió gratis, fui al consultorio, me atendieron después. ¿Qué cree que le diga? Sé que ahí le hago propaganda. No, pero súper bien y súper entusiasmado con el programa de hoy porque tenemos temas re interesantes. Aunque para empezar yo le tengo una noticia triste, pero ahí presentemos todo primero Ah, y ahí que la comentamos. ya sé de qué te vas a referir de la noticia triste, pero bueno, vamos a ir, vamos por parte, Eso. dijo Jack. Vamos a hablar de una guerra anunciada, pero también entre países que antes no eran tan enemigos. Israel e Irán. Tú ya te vas a referir aquí, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué no eran tan enemigos? Porque para todo el mundo, oye, pero si estos tipos no se han llevado nunca bien. No, pero tú, Jorge, nos tienes una sorpresa bien interesante, como siempre en Historias sin Restricciones, donde vamos a ver el otro lado de la historia, ese lado que nos gusta mirar a los dos, ¿no es verdad? Ujú. De ese lado que no se conoce y que es igualmente interesante conocerlo para entender lo que estamos viviendo. Como decía una querida profesora que tuvimos, recordemos que la historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado para proyectarlos al futuro. No es cíclica, como dice un amigo por ahí, aunque pareciera que lo fuera, pero es interesante conocer la historia, pero conocer la historia completa, ¿no es verdad? Bueno, y Jorge se va a referir a eso, a una amistad, una enemistad que no es tan enemistad, o hace un tiempo no lo fue, entre esos países que siempre se llevan como el perro y el gato. Vamos a hablar, Jorge, de algo bien interesante. Chile parece que desprecia a las élites, o no confía, mejor dicho, en las élites. Algo que también parece de perogrullo, pero que tú nos vas a mostrar que ahora hay un sustento, eh, si llamémosle científico, porque es una encuesta, donde sostiene, digamos, se confirma lo que ya estamos diciendo. Y en los controles, no se me olvidaba pronunciar, anunciar y presentar a nuestro amigo Juanito Cuadrillé. ¿Cómo está, Juanito? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo aquí con mucho frío, don Luis Miguel. Sí, está muy helado en Santiago, digámoslo. Juanito, mientras tanto te busco la temperatura ambiente del momento en Santiago de Chile. ¿Tú me podrías ayudar indicándome a través de qué medios estamos saliendo en el día de hoy al aire? Sí, estamos saliendo a través de la señal online de www.radiohoy.cl, también canal 198 de Zapping, también para la gente de la cuarta región, por el cable operador Telconor, canal 198 también, canal 649 de Vinet para Melipilla y esos alrededores, además de Facebook, que estamos saliendo en Facebook Live, y en YouTube, así que también nos pueden ver y pueden interactuar con nosotros en el canal de YouTube. Y obviamente por Orbit TV, si es que no quieres ver a través de Chrome, lo puedes ver a través de Orbit TV también. Oye, perfecto, Juanito. Y dime, ese asunto de YouTube, ¿se puede ver a través de la página de Radio Hoy, es decir, @Radio Hoy CL? Sí, no, búscanos en YouTube como Radio Hoy y al tiro te va a aparecer la transmisión de Sin Restricción en estos momentos. Perfecto. A través de YouTube, entonces, Radio Hoy. Muchas gracias, Juanito. Y te debía un dato, que es la temperatura que hay en estos momentos en la capital de la República de Chile, 8,3 grados centígrados. Es una tarde despejada, el cielo está azul, se ven muy pocas nubes, por lo menos en el sector donde yo estoy. Por lo mismo, hay mucho frío después de una mañana bastante lluviosa. Jorge, ¿cómo pasaste estos días? Yo, gracias a Dios, lo he pasado resguardado en mi casa, me preparé porque limpié canales, saqué las hojas, podé árboles, o sea, hice la pega, como dijeron que esto iba a ser un temporal, el acabose de mundo este fin de semana, ¿ya? Y no fue así, pues, ya el acabose de mundo en otra parte del mundo, pero de eso vamos a comentar en el segundo bloque.
Así que, ¿qué quiere que le diga? Lo que sí le quería Sí, contar, don Luis Miguel, es por que favor. me enteré recién nomás hace un ratito, ¿no? En la tarde me enteré. Me dio mucha pena, sí. Ya, pero en todo caso es la naturaleza, pues, la vida humana que ya que no es infinita, pues nos dejó una gran actriz de teatro, televisión, ya, pero más teatro, ¿ah? ¿Ya? Aunque nuestra queridísima Gabriela Medina, ella tenía ya 87, parece, claro, como 87 años, Jorge. 87 años, claro, porque aquí tengo 1935, nació, 1935 y estamos en el 2025, así que, mira, 87 años. eh, Algunos no la deben ubicar por las teleseries mucho, ya otros la deben ubicar porque era la abuelita de nuestra ministra de Arte y Cultura, de Carolina Redondo, ¿ya? A quien también le mandamos un cariñoso saludo y el pésame, por supuesto, ¿ya? Así que, bueno, yo me acuerdo de ella de cuando estaba re chico y nos llevaban al teatro, don Luis Miguel. ¿Se acuerda que más de una vez nos llevaron al Cariola a ver alguna obra de teatro? ¿Ya? Sí, me acuerdo alguna vez. Claro, estábamos como en un octavo, séptimo, una cosa así, y yo me acuerdo que ella estaba en una de esas obras, no me acuerdo cuál, ¿ya? ¿Ya? Pero después me acuerdo ya más lolo, acá, cuando estábamos en la seanza media, y andábamos en la onda así protesta, ya cuando también se daban esas obras de Juan Radrigán, por ejemplo, ¿ya? Y ella aparecía en esos papeles de mujer fuerte, dura, de pueblo. Así que Gabriela Medina, Mujer esa para mí pobladora. era inconfundible ella. Así que una pena, pero bueno, la naturaleza es así, ella ya tenía hartos años y hay que decir que algo bueno de todo esto, ella recibió un premio, aquí lo tengo, el 2024, recibió el premio a la trayectoria Caleuche. Dice un homenaje más que mereció a su legado artístico y humano. Aquí estoy viendo la página del Ministerio de las Culturas y las Artes. Así que bueno, aquí yo estaba leyendo los comentarios de la gente y no hay, no hay ningún comentario mala onda, todos dicen lo mismo, gran actriz, que en paz descanse, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a partir con esa triste noticia para el arte nacional, ¿ya? Pero continuamos con lo que usted señalaba, porque le Pero compartí por espérame, George, ahí, cuénteme, ¿eh? una anécdota de A la ver, Gabriela Medina, po. a ver, Casada con el actor César Arredondo, ¿no es cierto? claro. Papá, padres entonces de Claudio Redondo, que a la vez es el padre de la ministra de la Cultura, como dijiste tú. Ujú, Pero dato curioso fue que en su infancia fue polola ya. de Víctor Jara. Ah, mira, Claro, y lo curioso es que los hijos no le creían. Entonces, ya, ya reencontrándose con Víctor Jara, porque eran vecinos del barrio, pero después reencontrándose con Víctor Jara en el teatro de la entonces Universidad Técnica del Estado, ella le comenta a los hijos, a Víctor Jara, quiero decir, que sus hijos no creían que habían sido pololos, y él agarra una revista y le coloca yo fui pololo o con la Gabriela fuimos pololos cuando jóvenes, qué sé yo. Y ahí se lo mandó a los hijos y ahí le creyeron que efectivamente había sido polola en su infancia, su un pololeo, juventud, claro. pololeo de juventud. E incluso fueron pareja cuando Víctor Jara sale del seminario. Acuérdate que Víctor Jara fue Ah, seminarista y cuando vuelve al claro. seminario fueron pareja y ella recuerda muy fuerte como una imagen de telenovela, fue la descripción que ella hace, ¿ah? No lo dice así, pero yo te digo que la descripción que hace parece una imagen de telenovela. Se encuentran cruzando la calle y en el medio de la calle se dan un abrazo grande, gigantesco, con un gran beso cuando Víctor se salió del seminario. Bonito recuerdo de la Gabriela Efectivamente. Medina, de esas actrices que tú bien lo estás señalando, ya es parte de los tiempos que estamos viviendo, se están yendo los actores de esa generación. Ella fue actriz también de la obra de Radrigán, tú bien lo señalaste, una actriz siempre haciendo el papel de pobladora. Sí. En teleseries, me recuerdo yo, tuvo un gran papel en una de las teleseries más populares de nuestra televisión, Ángel Malo, donde personificó a la madre de la protagonista, Carolina Regui, Nice en ese entonces, una teleserie que pasó a la historia por el nivel de actuación y también por la trama, porque fue muy interesante en su momento y fue muy polémica. Un gran recuerdo entonces para la Gabriela Medina. Y Jorge, sabéis que yo creo que nosotros Mm, tenemos algo pendiente, ¿qué cosa? tú y yo y nosotros como programa. El otro día estuve recorriendo sectores de Bellavista Ya. y estuve recorriendo lugares donde hubo cultura y que ahora ha ido
mutando. En algunos todavía sigue habiendo cultura, como por ejemplo donde estaba el Café del Cerro, en estos Vinto Ya, Lagarrigue 121, que ahora es el Café Chocolate creo que se llama, Club Chocolate. Pero ahí cerca está el Teatro Sidarte, ahí cerca hay otros lugares donde, si bien es cierto, no fueron teatro, también fueron lugares donde se tocaba música, por ejemplo, el- la Tasca Mediterránea, ya. la Peña de la Charo Cofré, etcétera, etcétera. Y son lugares que sabes que ahora están perdidos en la inmensidad. No hay ni una placa donde dijeran, aquí estuvo esto, aquí existe lo otro. Y bueno, a lo que quiero llegar, Jorge, es más aún, en el centro. El otro día estuve en la calle Huérfanos. Ya. La calle Huérfanos se conocía en Santiago como Corrientes, la calle Corrientes de Santiago, porque en 2 o 3 cuadras había una cantidad de teatros. Bueno, yo me estoy recordando si la memoria, estaba el Central, el Teatro Huérfanos, estaba el Ducal, estaba el Teatro El Ángel, y otros cines más que se me olvidan, estaba el Teatro Ópera, también conocido como el Bim Ujú. Bam Boom, etcétera, etcétera, en 4 cuadras, 3 o 4 cuadras, y no hay ni una placa, Jorge. Está la estructura, saqué fotos, está la arquitectura de esos lugares con la mezanine, todo hecho para el teatro, y sin embargo no hay ni una placa que diga, aquí funcionó el teatro no sé cuánto, aquí funcionó el teatro aquí, tal cual. ¿Tú te acuerdas del Teatro Cariola, Jorge? Claro. Al lado del Teatro Cariola está la sala Alejandro Flores, que Ujú. si no es porque hay todavía unos letreros puestos y que están recuperándose, también esos hubieran pasado a mejor historia. Y así, ¿qué pasa con los teatros de los barrios, Jorge? El Teatro Gran Avenida, que estaba aquí en Gran Avenida, el Teatro Sur. El otro día me estaba acordando, porque estaba leyendo, ahí en la calle Euclides, con la Gran Avenida, está el Teatro Ujú. Sur. No, no se Ya. llamaba Sur. Bueno, ya me voy a acordar cómo se llamaba, pero después se llamó la Sala Lautaro. Y en esa Sala Lautaro fue sumamente conocida en la época nuestra, en nuestra juventud de los 80, porque ahí se tocaba el rock metal, el rock duro. Ahí estaba Tumulto, que entre paréntesis, entre Ah, los integrantes de Tumulto hubo un compañero de colegio nuestro también. ujú. Y muchos rock de la época que tocaba ahí, hubo toda la cultura underground tocando ahí y que en estos momentos no se sabe tampoco. El teatro, el mismo teatro de la que estaba en San Diego con Avenida Mata, el Teatro Prat que estaba aquí en la calle San Diego, el Teatro Andes, etcétera, etcétera, que son lugares que ahora o son iglesias evangélicas o son otro tipo de cosas, pero que sería interesante poder, no sé, haber un ente cultural, Jorge, que se dedicara no a rescatarlo, porque es imposible rescatarlo, pero sí colocar una placa de memoria que dijera, aquí funcionó el teatro tanto, aquí funcionó el cine tanto, aquí tocó, ¿por qué no? Eventualmente el día de mañana, aquí tocaron Los Prisioneros, por ejemplo. O cosas así como que para nosotros son tan cotidianos, pero después cuando nos empecemos a morir, se nos va a ir con la memoria, como está pasando ahora con la Gabriela Medina, como está pasando con cuántos actores de la época de la Gabriela Medina que ya se fueron y que sin embargo no hay ni una placa que recuerde a qué actuaron o aquí estuvieron en una hora o en otra hora. Creo que eso es una deuda que tenemos, Jorge, como sociedad, como cultura, Jorge. En realidad, pues se va olvidando. Y si nosotros nos olvidamos, imagínate cómo podemos criticar a las nuevas generaciones si ni siquiera lo conocen, ya ni siquiera de Mira, oídas. Jorge, ¿Mm? Jaime Reyes, ¿Cómo está Jaime? que para variar está en línea, muchas gracias, Jaime. Dice, el Hola Teatro de la Jaime. Esquina de Vicuña Maquena. No me acuerdo de eso, no sé si tú te acuerdas, Jorge, el Teatro de la Esquina de Vicuña Maquena. Mira, tal vez de oídas, pero ahora que mencionó eso, Jaime, me acordé de que hubo un tiempo que había un teatro ahí en el Llano Suercasó, en la esquina de Florencia, parece, que era una casa Ah, por supuesto. acondicionada. ¿Te acuerdas cómo se llama ese teatro? Sí, para la ciudad de metros, donde estaba la Claro, Tasca. duró re poco, claro, pero Después tuvo la fue Tasca. Nosotros fuimos un par de horas ahí. exacto, claro. Mira lo que me acordé, o sea, hasta San Miguel de repente tenía por ahí su onda ahí de su teatro. Es que no es Claro, o fácil, sea, o sea, no es fácil para las compañías de teatro vivir de funciones, pues y eso ha sido siempre, ¿te fijas? Así que no, claramente no, sin taquilla no hay cómo mantenerlo. ¿Te fijas? claro, Y por eso es claramente tan no es fácil. importante un ministerio como el de las artes y las culturas, ¿ya? Porque imagínate, teniendo Ministerio de las Artes y Cultura, aún así todo el patrimonio que se pierde. Entonces a mí lo que me preocupa es escuchar de repente a ciertos candidatos que quieren pasar motosierra con todos
con todo lo que suena a cultura, sí, ya para sacarle la grasita al Estado, dicen ellos. Pero sí, con eso nos quedamos con menos cultura entonces, po. ¿Te fijas? Y yo, Jorge, lo que ¿Mm? sostengo no es que tú lo señalas y sabes muy bien que es muy difícil sostener Claro, eh, salas de teatro, porque justamente tiene que haber una alta rotación. Y aquellos que lo están haciendo, muchos se los critica porque son teatro comercial, como por ejemplo el Teatro Aparte, que lo sostiene Rodrigo Bastía, qué sé yo. claro. Pero es teatro, sostienen teatro y generan fuente laboral para un área que está, el otro día salió una encuesta, Jorge, Ujú. donde más del 60% de los actores chilenos gana menos de 400.000 pesos, es decir, no le Mira, alcanza ni para el con sueldo su, mínimo. con su obra, no le alcanza para llegar a fin de mes. Y son profesionales, ¿ah? Claro. No es que sea un oficio, es una profesión la que en Chile el teatro. Pero más que mantener las salas de teatro, porque sabemos que también eso cuesta plata para quien sea, pero sí mantener la memoria, Jorge. Me acuerdo que cuando yo era chico, aparte del Teatro Cariola, que fue un tiempo ese lo manejaba Lucho Córdoba, también habían otras salas que la manejaba la Amparo Leguía, no sé, otros actores también. Como hoy día lo está haciendo la comedia, el Teatro de la Comedia, que mantienen esa sala ahí en Calle Merced, una de las históricas que está quedando, pero que son pocas, 4 o 5 las que van quedando, después de la cantidad impresionante que habían en cada galería del centro de Santiago. Mira lo que me Eso hiciste era. acordar, pues, me hiciste acordar, bueno, la señora Segere de la Universidad de Chile, sí que esa se mantiene por la facultad, así o sí. Ya, ¿Dónde queda esa, Jorge? esa queda ahí cerca de Huérfano, pero no me acuerdo Ah, exactamente. por No, no, supuesto. no en Huérfano ¿Dónde? mismo, sino que donde está No, el edificio de la Universidad de Chile de la Escuela de Arte. conservatorio, en Morandé, con una calle corta que existe Exacto, ahí. claro. Sí. Claro, y está también, tenemos la sala Cidarte, que te decía yo que está ahí en Sí. Bellavista, y Pero tenemos me el Teatro acordé, Antonio Varas, que también es de la ese me estaba Universidad. acordando, el Teatro Antonio Vara, que está justo en El la Teatro galería. Nacional está en el edificio detrás del Banco de Estado. Exactamente, claro, porque cuando yo era niño y íbamos a buscar a mi papá al banco que trabajaba justo en la central, siempre pasábamos por ahí y a mí siempre me llamaba la atención los carteles con fotografía. Y como era cabro chico, yo juraba que la sala de San Antonio Vara era del Banco del Estado. Y no, pues era porque estaba en el mismo edificio, ¿no? ¿Eh? Claro, que está en el mismo edificio. Mira, Claro. Jaime Reyes me ¿Mm? manda el ex Teatro La Esquina, que queda en la calle Vicuña Maquena. Por lo que le distingo en la foto, está como a 3 cuadras de la Alameda. Ya. Eh, yo no lo conocí, pero bueno, también, y hay una página que me manda de donde saca la información, Jaime, que se llama Rincón Patrimonial Chileno. Bueno, hay Ah, esas actividades, sí, hay ahí yo seguro que hay datos, ahí sí. esa iniciativa que permite resguardar la memoria. Y una memoria que es corta, Jorge. Un país tan chico como el nuestro, tenemos una memoria tan corta como estamos señalando, que a medida que se van muriendo los protagonistas, se va quedando entonces sin memoria. Pero, Y pero ¿sabes, Luis Miguel? La sí, gente tiene hambre de saber. ¿Y saben cómo lo mido yo? Lo mido cuando hacen este Día del Patrimonio. La cantidad de gente que sale, la cantidad de gente que recorre lugares. Tú estás en filas enormes para entrar a un edificio X y la gente está como hambrienta de ver eso. Incluso van en familia, eso es lo más bonito. ¿Te fijas? Entonces, si ese espíritu se pudiera mantener durante todo el año, y no solamente un fin de semana de mayo, sería espectacular, ¿no? sí, yo creo que eso es una súper buena iniciativa. Que es bueno destacarlo también, ¿ah? Sí. Porque si no, no todo es crítica en realidad. Bueno destacarlo que existan esas iniciativas porque permite también conocer lugares acceder a lugares donde normalmente uno no tiene acceso. Fíjate que he visto que se está haciendo una remodelación al Teatro Baquedano, que también es de la Sí, Universidad de Chile, y está sí. quedando espectacular, con muy buena tecnología, de tal forma que los conciertos que se van a dar ahí, a ti que te gustan mucho los conciertos, Jorge, Ujú. van a tener una muy buena acústica también, que ya era buena, pero ahora la están haciendo con tecnología de última tendencia. Bueno, George, eso te quería contar. Vámonos, por favor, a conversar. Mira, se nos fue Ujú. 20 minutos, pero es siempre interesante conversar de cultura No, pero a es que esto raíz partió a raíz de la muerte, ¿no? de esta gran actriz chilena, po. Entonces, era lo mínimo que podíamos hablar, po. Seguro que ella estuvo en muchas de esas salas que tú señalaste. ¿Ya? Sí, y sabéis que se me van
¿Sabes qué ejercicio es bueno hacerlo? Lo voy a hacer, Jorge, para después hacerlo, Ujú. mostrarlo aquí en el programa. Agarrar un diario antiguo Ya. de mediados de los 60, fines Ah, de los ya. 60, principios de los 70, y ver la cartelera que había. Yo lo hice la otra vez en la hemeroteca de la Ya, Biblioteca Nacional, claro. buscando una información de la revista Estadio para un amigo. Llegué al diario La Tercera de los años mediados de los 70. Oye, y entre otras cosas interesantes, uno puede saber el precio de las casas que habían en ese entonces, por ejemplo, en barrios que eran súper lejanos en aquella época y que ya están consolidados en el centro de la ciudad. Pero Ujú. sabéis que un buen ejercicio también conocer la cartelera que había en aquella época y que salía en las últimas páginas de los diarios, de cualquier diario, porque había muchos diarios también. Y Sí, tú pues. podías ver ahí qué película querías ver, de todo tipo de películas, desde las Sí. hollywoodenses, las últimas que estaban en cartelera, pasando por las cochinonas esas La italianas italiana, po. que las vendían. Claro, y fíjate, Gloria años, Guida, ¿se acuerda de Gloria Guida? no cómo olvidarla, Jorge. Con, Erich Fenech. con nuestros amigos de las butacas parlanchinas el otro día nos estábamos riendo de eso, que son muy jóvenes estos cabros, po. Entonces yo me acordaba de todas esas crisis italianas de los 70. Jorge, Sí. y están ahí los, me acuerdo que la cartelera de los diarios se dividía por zonas. Claro. Imagínate la cantidad de cines que habían. Zona norte, zona sur, Ujú. zona estación central, etcétera, etcétera. Bueno, y tienen cualquier cantidad de cines, Jorge. Sí. El Alessandri, el Moderno, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Teatros también, porque se hacía la Sí. diferencia entre cine y teatro, ¿no es verdad? Y era muy entretenido poder ver los precios también. Ah, y en todos los cines a la salida había una fuente de soda. ¿Te acuerdas de eso? Sí, vamos a tomarse ahí un juguito, algo ahí, un heladito, algo O un rico después. cafecito. O un cafecito si el día es frío como hoy. Claro, o sea, Claro. nosotros éramos O sea, chicos, íbamos era un panorama. Ahora es verdad por que la bebida. todo esto empezó a decaer con la llegada de los blockbusters, pues, ¿no es cierto? O sea, no la empresa porque esa llegó después, pero me acuerdo que con el arrendar la televisión y el VHS, pues, ¿ya? Ahí, entonces ya no teníamos para qué salir al teatro. Iba y arrendar dos, tres películas y tenías todo el fin de semana en la casa. ¿Ya? Claro, ¿Te claro, fijas? es cierto. Entonces, ¿cómo competís contra eso? ¿Ya? Sí, pues, es cierto, Así, ese fue un ahí buen, un buen combo. Bueno, el primer combo se lo pegó el golpe militar porque se acabó la vida nocturna. ¿Te fijas? Ya, pero, y muy pocos teatros, porque también había un tema cultural ahí, todo lo que tuviera que ir con teatro y cosas por el estilo, era visto como de izquierda, po, ¿te fijas? Ya, pero ¿sabes qué, Jorge? Voy a entonces, hacer ahí, voy a hacer un poco el perro el hortelano, weón, ¿ah? a ver, Porque yo me acuerdo haber ido en los 80 al teatro ya, y había mucha vida teatral. Estaba el teatro, yo me acuerdo que estaba en el Teatro Galpón Los Leones, por ejemplo, ya, haber estado en el Teatro ujú, La Feria que queda ahí donde está después tuvo la discoteca Oz, la discoteca Oz, en Chucre Mansur, se llamaba, que Sucre era el teatro Mansur, de sí, Jaime ujú, Badel, también en Bellavista en varias salas de teatro. Y si bien es cierto, por el toque que a lo mejor no había esa vida nocturna teatral, esa bohemia, pero sí recuerdo haber visto muchas obras, las mismas que mencionaste tú, de Juan claro, de Radrigán. Juan Radriguez, creo. Y mira lo que me hiciste recordar, po, hablando de la televisión, que la televisión mató el teatro, de alguna manera ayudó, pero también ayudó a difundirlo. ¿No te acuerdas de la compañía de Pepe Pilar? Ya, Por supuesto, teatro y en el teatro. claro, y que después el Pato Torres lo replicó años después, pues, pero era lo mismo en el fondo, o sea, teatro televisado, ¿ya? Pero igual era entretenido, y era un panorama para ir con la familia en la noche, un día sábado, ponte tú, porque se podía ver en familia, eso era lo entretenido. Sí, ¿Sí? claro, tienes razón. Teatro y en el teatro con Pepe Vilar. Claro, Y también y muchos actores, muchas actrices salieron de ahí. Amelia Requena, la Rosita Nicolet, Claro. eh, Luis Urrutia también, que después se hizo muy conocido con las novelas de Moya Grau. Oye, pero es re interesante a raíz lo que dijiste tú de una cosa trágica. ¿Qué mejor recuerdo para un actor que recordar lo que es el teatro, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿qué mejor recuerdo para la Gabriela Medina, qué mejor homenaje para ella y para su familia? Recordar lo que era el teatro y que sigue ahí resistiendo, ¿no es cierto? Sí, Con yo no muchachos sé. que siguen estudiando teatro, Sí. pese a lo que te acabo de decir, en que los tipos no ganan plata, en que los tipos no tienen sustento, tienen que tener otro tipo de trabajo, pero sin embargo ahí están dando la lucha.
Sí, fíjate, me hiciste recordar también otra cosa. Tú todavía tienes una hija en el colegio y yo no sé, ya como hace años que no trabajo en el ámbito escolar, no sé qué cosas de teatro leerán ahora los cabros en el colegio. O sea, nosotros tuvimos suerte que nos tocó leer varias cositas de todo, pues, desde teatro griego hasta autores chilenos. Pues, no sé, por la Abanderado, ¿te acuerdas? Luis Alberto Heiremann, por ejemplo. Estaba acordando de cosas por el estilo, ¿ya? U otras obras de teatro. En eso Así tengo que, mala memoria, Jorge. o sea, nosotros en el colegio algo leímos de teatro, sí, eso sí me acuerdo. Por eso pensaba, y los chiquillos ahora que quizás que leerán, por lo mejor, ya, pues, ¿no? Porque hay muchos autores ahí, así que sería entretenido. Ya, así que yo creo que teatro tenemos por rato, ¿ya? Y siempre va a haber, tal vez la nueva Gloria Medina ya está, a lo mejor es una alumna de un colegio, a lo mejor una niña de provincia, a lo mejor, no sé, pues, ya, el teatro no va a morir, eso está claro. Ya, así que buscará otras formas de. Ahora mismo, no sé, en la pandemia, uno podía ver teatro online, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Sí, uno se podía conectar, así que de alguna manera de esa índole. Así que sí. bueno, gracias a Gabriela Medina y con ella nosotros nos acordamos un montón de salas, sino que me vinieron hartas. Espero que nuestros amigos auditores y televidentes también hayan tenido, igual que nosotros, esta verdadera juego de asociación de ideas, de empezar a recordar nombres, lugares, personajes, historias incluso. Ya mira lo que me acordé, pues estábamos, no sé, como en octavo, nos llevaron a ver el Burgués Gentilhombre de Molière, ¿te acuerdas? Al Sí, Teatro claro. Cariola. Y yo siempre juraba que el Burgués Gentilhombre era Molière, pues no, pues después caché que. Pero bueno, cosas de cabros chicos. Así y Vimos también a Calderón de la Barca. y vimos también una que se llama Lautaro, joven lector de También. Arauco, ¿te acuerdas? Esa es muy Me bonita estaba esa acordando historia. de eso. Me estaba acordando de eso porque fue una tremenda hora que nos marcó muchísimo. Y Martín Rías, pues Martín Rías con Jaime Azócar, mira de lo que me acuerdo, yo la vi con Jaime Azócar en el Teatro Cariola, padre. ¿Ya? Ya, Y esa yo no la vi en teatro. claro, Pero Lautaro, ¿te acuerdas en qué teatro fue? y nos llevaron, creo que fue Cariola, porque era ahí cerca, cerca o era ahí cerca, o era la sala a la que tú señalaste, la otra, Alejandro Flores. la Alejandro Flores, claro que era chiquitita, eso me acuerdo, era pequeñita. Y nos llevaban Bueno, por castellano en ese tiempo, ahora se llama lenguaje, pero en ese tiempo era por castellano, ¿te acuerdas? sí, 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 por supuesto que sí. Jorge, Entretenido. 18 horas con 28 minutos. Vámonos a la primera pausa. Ujú. Se nos fue la primera media hora con estos recuerdos culturales del teatro chileno a raíz del fallecimiento, triste fallecimiento más que Triste, más que trágico, trágico. Ujú. a Gabriela Medina, un homenaje para ella y para todo el teatro chileno, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Estamos en Sin Restricciones, Radio Hoy, www.radiohoy.cl. Vamos con la cultura en Radio Hoy. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El podcasting es el futuro. Imagínense esto. Un estudio de primera categoría con equipos de última generación y personal experto, listo para amplificar su voz. En Hoy Comunicaciones te estamos esperando. Nuestro estudio profesional de podcast está diseñado para que tus ideas brillen. Nos encargamos de la parte técnica para que tú puedas concentrarte en lo que mejor haces, crear contenido increíble. Entonces, ¿qué estás esperando?
Escríbenos a contacto@hoycomunicaciones.cl. Imagina convertir tu pasión en un podcast profesional y pulido que cautive a tu audiencia. Aprovecha y ven a conocernos. Lleva tu mensaje al siguiente nivel con nuestro estudio de Hoy Comunicaciones. Tu voz merece ser escuchada. Esta era, somos nosotras, somos mujer, ahora llegó la igualdad, es la esencia, femeninas con fuerza y pasión. Esto es ahora, esto es ya, esto es nuestro, el presente se vive hoy. La fuerza femenina que transforma, la verdadera revolución. Somos el sol y las lunas, la energía de un buen amor. Esta era, somos nosotras, somos mujer, ahora llegó la igualdad, es la esencia, femeninas con fuerza y pasión. Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la Hoy. Cantemos juntos con alegría, Radio Hoy siempre compañía. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Radio Hoy, el sonido de tu vida. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl porque somos el sonido de tu vida. Ya estamos de vuelta sin restricciones, programa del día de hoy, 16 de junio del 2025. Estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal YouTube de la Radio Hoy, @radiohoycl. Ahí nos puede ver a través de la señal de YouTube en vivo y en directo para conocer a este par de animadores que llevamos este programa lunes a lunes a sus casas, y gracias a ustedes por dejarnos entrar a esta conversación entre amigos. Don Jorge, hablando de conversaciones entre amigos, antes de referirnos a esos dos amigos enemigos de ahí del Medio Oriente, me gustaría que nos conversáramos, por favor, don George, de un dato que tú me diste esta tarde y que me parece sumamente interesante, que dice respecto de Chile, cómo Chile ve a las élites, que es algo muy decidor. Es algo, yo creo, que todo el mundo maneja, todo el mundo como que lo sabe, como que todo el mundo lo repite, pero ahora tenemos una prueba fehaciente que parece que es cierto, Jorge, respecto del trato que tiene Chile, la ciudadanía, con las élites. Sí, mira, yo te lo compartí, aunque es de la semana pasada, es del 9 de junio, mira, ¿ya? Pero no lo había visto antes, y lo leí y lo encontré interesante. Como te digo, es para contratar algo que nosotros ya venimos diciendo hace rato y que la gente, como Jaime que nos escucha y otros más, se dan cuenta, o sea, esto no es ningún descubrimiento. Pero lo interesante es que es un estudio mundial.
Aquí les voy a leer el encabezado. Esto es de el desconcierto, lo encontré. Ya dice, de Carolina Ceballos, 9 de junio 2025, el desconcierto. Ya habla aquí de una encuesta a nivel internacional de Ipsos. Dice, sondeo de Ipsos a nivel internacional permite constatar, apuntando a los hallazgos obtenidos en Chile, que en nuestro país, comillas, predomina una desconfianza hacia las élites políticas y económicas. Cierre de comillas. Como diría un amigo, soplame este ojo, o sea, obvio que desconfiamos, ya por algo de estallido social, por algo la gente no va a votar, por algo no hay interés en los debates, por algo cualquier pelafustán sale hablando tontera en la radio, en la tele, lo entrevistan a cada rato y la gente es casi indiferente a eso. ¿Te fijas? Y eso me preocupa también porque quiere decir que cualquier pelafustán podría ganar una elección. Y ya hemos visto lo que está pasando en otros países no tan alejados de Chile. ¿Te fijas? Así que te doy un ratito más, aquí está más ordenadito. Dice, Ipsos oficializó el 9 de junio los resultados de la sexta edición de su informe sobre populismo. Trabajo recopilatorio que analizó la percepción de 23.000 personas en 31 países para indagar a través de la opinión pública los problemas que conducen al aumento de este fenómeno. Así que ahí está lo más importante. Informe sobre el populismo, 31 países, 23.000 personas fueron entrevistadas. Ahora, se guardó el comunicado de prensa, el hallazgo, el diagnóstico dice es, comillas, un profundo pesimismo y sensación de fractura social que se está instalando alrededor del mundo. O sea, no es Chile, no, como yo siempre digo, sino no solo acá nomás, esto es global. ¿No? Así que los datos de Chile Es global. Uh-huh. Es global, Jorge, pero mira, aquí hay un dato de lo que tú me estás diciendo. A ver, ¿qué Cuando encontraste dice tú ahí? que de los 31 países encuestados, la mayoría considera que la sociedad de su país está fracturada Ya. y que su país está en declive. De los Ya. 31 países encuestados, el 56% de las personas considera que la sociedad de su país está fracturada. Pero cuando le preguntan a Chile, el 57% considera que la sociedad está fracturada. Y volviendo a los 31 países encuestados, el Ya. 57% considera que su respectivo país está en declive, pero cuando hablamos de Chile, el 64% de los chilenos considera que Chile está en declive en relación al concierto latinoamericano. Y son los chilenos los más pesimistas, ya que la cifra de respuestas en Brasil, por ejemplo, considera que, si bien es alta, pero menos alta que en Chile. El 62% de los brasileños considera que su país está en declive. El 57% de los colombianos considera que es Colombia el país que está en declive. De los peruanos, el 56% consideran estar en declive. Los argentinos, solamente el 55% considera estar en declive. Y fíjate lo optimista que son los mexicanos. Solo el 44% considera estar en declive en relación al resto de Latinoamérica. Fíjate tú, 20 puntos de diferencia entre México y Chile. Chile es un país claramente pesimista respecto a su futuro, y después vamos a ver a qué se refiere, ¿eh? Pero cuando se habla también, por ejemplo, un índice de sistema fracturado, al promediar el nivel de acuerdo entre los encuestados de cada país sobre 5 afirmaciones, en él Chile alcanza 63.2%, 2 puntos sobre el promedio global. El chileno considera que su país nuestro país, es un país fracturado, Jorge. Fracturado. Bueno, como te digo, uno constata lo que más o menos se percibe, pues, se escucha, se oye. Ya por un lado la desconfianza, por otro lado esa sensación de fracturamiento. Piensa que el año pasado estuvimos hablando, ¿cierto?, de los 50 años de golpe de Estado, ¿ya? Y resulta que han pasado 50 años y pareciera que esa fractura está ahí, permanente, vigente. La vemos en los comentarios de los políticos, algunos que señalando que era necesario, otros diciendo que es aberrante que digan eso, otros diciendo que no olvidemos de la historia y sigamos adelante, otros reclamando porque el presidente transforma una cárcel de presos especiales en una cárcel común y corriente, ¿ya? Y otros diciendo que no, que son todos unos abuelitos, cómo es posible que los tengamos ahí, etcétera. E incluso en dos cosas que yo encontré casi anecdóticas, que por eso no te la había comentado, pero aprovecho a comentarla ahora, en temas anecdóticos como el tema de qué estatua ponemos en la plaza Italia. Ponemos la estatua de Baquedano, ponemos la estatua de Gabriel Mistral, al final el gobierno corta por Lozano y dice, pongamos una de cada uno, que vuelva a Baquedano y ponemos otra de Gabriela. Entonces al final, y no soluciona nada, porque sigue la polémica, y al final la gente se enoja porque no le consultaron a ellos. ¿Ya? Y lo más, ya que lo encontré folclórico,
que a mí que me gustan los souvenirs y esas cositas cuando uno pasea o viaja, ¿ya? Que en la escuela militar estén vendiendo medallas conmemorativas de 50 años del general Pinochet, pues. ¿Sí? Y lo ponen como un héroe, porque más encima copiaron la moneda de 10 pesos antigua. ¿Se acuerdan que salía la libertad rompiendo cadenas? Entonces, por en la cara Pinochet ahí saludando, y por la otra cara la libertad rompiendo cadenas, y la están vendiendo como souvenir y se venden bastante bien, parece, porque la empresa está. Y el ejército se lava las manos como diciendo no teníamos idea. O sea, el caballero se pondrá en la puerta de la escuela militar, pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Te fijas? Entonces, al final, todos se lavan las manos, no hay conciencia histórica, o si la hay, y la fractura es tan grande que todavía no superamos esa división, y son 50 años ya, pues, don Luis Miguel. Yo creía, yo creía que había consenso ya en los derechos humanos, en la democracia, o sea, ¿qué quiere que le diga? ¿No es? Mira, yo creo que ese punto, esa conversación da para otro programa, porque yo creo que tenemos que abordarla a raíz de cómo se está desarrollando las elecciones. Quizás después de las primarias podríamos empezar a conversar Sí, respecto de eso, porque uno partía que habían ciertos mínimos democráticos claro. estandarizados, pero se va dando cuenta de que no es así. Jorge, pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, a este país fracturado, a este país desconfiado, me quiero referir a lo que nuestro amigo Hernán Leiva, también de allá de Estocolmo, Hola, Hernán. siempre, no está ahora en Ah, línea, yo pero pensé que siempre estaba conectado, sorry, ya. pero siempre me lo dice, seguramente nos va a escuchar en diferido por la Ya. hora, pero siempre me lo dice que le llama la atención como en Chile hay tanta desconfianza. Me dicen, Chile no cree en nada, no cree en ninguna encuesta, depende de quién lo diga, si le creen o no le creen, etcétera. Eso le ha llamado profundamente la atención, incluso lo venimos conversando del tiempo en que estuvieron los dos intentos fallidos de una nueva constitución. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque en la encuesta que tú estabas haciendo mención, Ujú. la encuesta Ipsos también releva que los resultados que se han obtenido en Chile indican que en nuestro país, voy a leer textual, predomina una desconfianza hacia las élites políticas y económicas. De Ujú. hecho, el levantamiento de información permite constatar que, y aquí voy a leer 3 puntos, Ya. 3 de 4 encuestados, el 76%, cree que los partidos tradicionales y políticos no se preocupan de las personas como yo. La pregunta debe haber sido, ¿los partidos tradicionales y políticos se preocupan de las personas como usted? ¿Sí o no? 76% dice que no. No. 12 puntos sobre el promedio global, y ubicando al país como el tercero con mayor acuerdo entre los encuestados. O sea, aquí hay una gran, como casi una unanimidad de pensamiento en que la gente considera que el partido político no se preocupa de las personas como uno, salvo que sea militante. Y recordemos siempre, Jorge, que la militancia aquí en Chile no llega ni con creces al 5%, Es y sin poquísima, embargo, claro. son los que, bueno, después nos vamos a referir también al sistema político, que la democracia está basada en la corriente de opinión, que las corrientes de Claro. opinión son representadas por los partidos políticos, ¿no es verdad? Ujú. Pero que definitivamente los partidos políticos, estamos viendo, no representan a las mayorías. Otro punto, Jorge, es que el 72% asegura que la economía está manipulada para favorecer a los ricos y poderosos, percepción que además incrementa 7 puntos desde el año 2023, imponiéndose además en 4 puntos al promedio mundial. Chile nuevamente está sobre el promedio mundial en cuanto a la desconfianza respecto de la economía y considera que esta está manipulada para favorecer a los ricos y los poderosos. Y el 71% de los chilenos cree que los expertos no comprenden la vida de la persona como yo, lo que se traduce en 9 puntos sobre el promedio global. También Chile es más desconfiado respecto de los expertos y el manejo de la economía que el resto del mundo. Jorge, me voy a tener estos 3 puntos para que lo desarrollemos. Sí. Hay una Mucho tema. profunda desconfianza tuya, mía, de nosotros los chilenos respecto de los partidos políticos, o sea, de la política y del político La en general, política. Ujú. pero no obstante, hay algo que aquí hay que señalar, porque normalmente se tiende y cuando son cuestiones ideológicas, se tienden a diferenciar, por un lado los tecnócratas y por otro lado los políticos, que el político miente, pero el tecnócrata no. Bueno, aquí también hay desconfianza al tecnócrata, hay Ujú. desconfianza al economista, porque dicen que la economía está manipulada para favorecer a los ricos y poderosos. Mira qué importante es esto, sobre todo para una economía donde el mercado es quien predomina y que el mercado se basa
en la confianza y en las señales que se mandan en un sentido o en el otro. Y finalmente, cuando hablan de los expertos, que más tecnócratas que los expertos, te dicen que los expertos no entienden la vida de las personas como yo. Es decir, así como se dice que el político está desconectado, Jorge, de la realidad, el experto, ese que estamos viendo, el Valente, el de Klaus, no sé cuánto, de los apellidos medio Bombante, claro, compuesto. bombante, ¿no es cierto? Compuestos, los Chicago Boys y qué sé yo, que son los expertos que nos están hablando día a día de la economía, de la inflación, del tipo de cambio, de la tasa monetaria, etcétera, etcétera. La gente tampoco confía en ellos, Jorge. 3 puntos re interesantes, pues mira, lo resumo, ¿ya? Los políticos, ¿ya? Los ricos y poderosos, ¿ah? Y los expertos, ya totalmente desconectados de la gente. Y cuando hablo de desconexión, fíjate que los porcentajes son tremendos, pues 76, 72, 71, o sea, es más del 70%, o sea, es, es demasiada la desconfianza. Ahora, yo creo que esto quedó instalado desde el estallido social en adelante, ¿eh? O sea, porque la gente sintió que los políticos no condujeron el proceso político, ya que al final salieron ganando lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Rico y poderoso, ¿ya? Y que tanto experto, incluso acuérdate que para la segunda convención se hablaba que le hicieron un grupo de expertos, ¿ya? Y al final, ¿qué expertos ni qué hecho cuarto? Al final la gente siente que el experto no me entiende, no sabe cómo yo vivo, no tiene ni idea, ¿te fijas? Entonces, Pero, Jorge, ¿eso no te es parece un una, porcentaje muy alto. ¿Mm? no te parece una contradicción justamente a raíz de lo que estás diciendo? Que cuando vino el estallido social, no queríamos más expertos, queríamos algo ciudadano. Se Claro, eligió una figura participativo. ciudadana. Ujú. Claro, gente como tú, como yo. Exacto, Se eligió algo ciudadano y después, no, pues, si necesitamos expertos. exacto. Entonces, Segunda convención entonces, entonces. claro, y ahora ocurre que no le creemos a los expertos. ¿Qué pasa con Chile, Jorge? ¿Somos esquizofrénicos? No, yo creo que simplemente es que las expectativas de las personas han sido defraudadas tantas veces y aquí vemos por quiénes, pues, o sea, aquí está clarito, políticos, empresarios, o sea, yo hablo cuando ricos y poderosos, pienso en empresarios, ¿te fijas? Y ricos y poderosos, ¿ya? Y tenemos a los expertos, entonces la gente se ha sentido defraudada por todos ellos, pues. O sea, tenemos tres personajes que la gente se ha sentido defraudada, entonces uno piensa, bueno, ¿quiénes quedan en la lista en que confiemos? ¿La iglesia? ¿Los militares? ¿Los académicos? No sé, pues, o sea, dime tú. Que la gente diga en quién confía entonces, ¿ya? ¿En el pueblo? Así, ese ente tan difícil de definir. Mm. Yo pensé eso, dije, este país realmente es como medio bipolar. Primero pedimos expertos, después no nos confiamos en los expertos, después queremos que, no, los empresarios dan trabajo, o sea, que está bien. Imagínate, elegimos 2 veces a un empresario presidente porque no va a robar porque tiene plata, po. Y sin embargo, desconfiamos de ellos. ¿Y para qué hablar de los políticos, po? ¿Te fijas? O sea, ahora eso de los políticos me lleva al otro punto, ¿eh? Que tú también lo tienes ahí, ¿no es cierto? La adhesión al autoritarismo. O sea, porque si no confío en los políticos, no confío en los empresarios, los poderosos, no confío en los expertos, entonces confiaré en alguien que es un líder fuerte, dice acá, dispuesto a romper las reglas, y me sorprendí Y, gratamente que no es tan así. sí, Claro, el aquí dice, estudio, el estudio dale. asegura que nuestro país evidencia menores niveles de adhesión al autoritarismo, posicionándose en la parte baja de la clasificación, tanto en el mundo como en la región. Eso también me alegra muchísimo. Sí, me da tranquilidad porque es como el momento, o sea, están todos súper negativos y es el momento en que aparezca un populista y les venga a prometer la seca y la meca, po. ¿Te fijas? Por ejemplo, Yo voy a hacer esto. ¿Mm? a la pregunta, para arreglar el país, necesitamos un líder fuerte dispuesto a romper las reglas. Solamente un 37% está de acuerdo con esa frase. 10 puntos menos que el promedio global. 47% de la gente en el mundo considera que sí se necesita un líder fuerte dispuesto a romper las reglas. Y nos deja al mismo nivel con Colombia y con México en los promedios más bajos de Latinoamérica. Y el 58% de los sondeados asume que necesita un líder fuerte para recuperar al país de los ricos y poderosos. 6 puntos menos que el promedio global, lo que ubica al país con el séptimo menor porcentaje de acuerdo entre los países medidos. Debajo de Chile aparecen Singapur, Polonia, Países Bajos, Suecia, Alemania y Suiza. Estamos bien acompañados, me enorgullezco estar acompañado de esto, aunque yo considero que igual sigue siendo alto, Jorge, que el Eh, 58% piense que se necesita un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y poderosos. ¿Por qué te digo esto, Jorge? Porque
tradicionalmente, y lo estamos, en mi opinión, estamos viéndolo ahora, el poder no necesariamente está en quien tiene el gobierno. El poder no es el poder político en Chile. El poder aquí está en manos del poder económico. Y el poder económico está relacionado, evidentemente, con los ricos y poderosos, como dice acá. Claro. Por lo tanto, ¿quién nos puede liberar o recuperar al país de los ricos y poderosos? Tiene que ser un líder fuerte, pero el líder fuerte, ¿de dónde va a salir? Ahí está la pregunta, Jorge. ¿De dónde va a salir? ¿Va a salir de la gente, del pueblo? Claro. Bueno, cuando uno revisa la historia de Chile, hemos tenido, Chile es un país profundamente presidencialista, ¿te fijas? Y muchos de los presidentes que hemos tenido han sido líderes de sus partidos o de sus conglomerados políticos en su minuto. Entonces yo pensaba, imagínate, pensaba en la experiencia histórica de Chile en el siglo XX, pensaba en un Arturo Alessandri, ¿ya? Que para los parámetros de ahora podría ser perfectamente un populista de la época. Correcto. Un coronel Carlos Ibáñez, después general, se subió el rango, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo, otro líder también con bastantes características populistas para la época. ¿Ya? ¿Para qué hablar de los líderes políticos como lo fueron, no sé, un Eduardo Frei Montalva y un Salvador Allende? Grandes oradores, ¿no es cierto? Y que arrastraban a la gente hasta el día de hoy, todavía hay peleas ahí, echándole muro o bendiciendo lo que hizo cada uno. ¿Te fijas? Para muchos, el general Pinochet también fue un líder, pues. Claro que no hay mucha gracia porque él era militar, pues. Claro, yo comparando los militares de la historia de Chile no merece mayores comentarios, pero para muchos todavía lo sigue haciendo. Imagínate, 50 años después y ahí andan vendiendo medallitas como si fueran un santo, ¿ya? Y dentro de los presidentes de la democracia, acuérdate que a muchos les gustaba el estilo medio autoritario de Ricardo Lagos, puede golpear la mesa y del estadista, ¿no? ¿Ya? ¿Te fijas? Y que se quebró un poco cuando salió Bachelet, porque era como que la Bachelet no tenía ese liderazgo fuerte, impositivo, sino que era como la mami. ¿Te fijas? La mami que te Pero perdona todo. acuérdate que a Bachelet, esos sectores más machistas y más conservadores, no necesariamente conservadores en lo ideológico, en lo político, ¿no es cierto? Conservadores sí en lo cultural, hablaban de Bachelet como que no daba el ancho, ¿te acuerdas o no? Claro. Ahora, pero lo más simpático del liderazgo de Bachelet, que claro, para las élites o para los políticos, no daba el ancho, como tú lo acabas de señalar. Pero en su primer gobierno salió con tremendos grados de adhesión popular, po. O sea, eso Claro. es liderazgo de alguna manera. Entonces, a la gente también le gustó más el liderazgo tipo mami que el tipo patriarca, ¿no es cierto? Claro, hasta sectores de la UDI, ¿te acuerdas tú? Longueira Ujú. y Lavín sacaron una frase Sí, pues, histórica, bacheletistas, ¿cuánto era? aliancista, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, porque era la Alianza por Chile, una cosa así, entonces Claro, eran aliancistas bacheletistas, una cosa una cosa así, muy, claro. muy rara. O sea, el carisma Oye, de Jorge, la Bachelet se ganó a la gente. ¿Te fijas? Oye, pero pero mira, qué interesante lo que estás diciendo, Jorge, porque cuando Ujú. estamos hablando entonces de quién podría surgir, quién podrá salvarme, como decía el Chavo del Ocho, Sí, para que está la un serie líder, de la tele. porque estamos hablando un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y poderosos. Estamos dando por hecho entonces que el país está cooptado por los ricos y poderosos. Después, cuando se habla de la fragmentación de la sociedad, Eso. se puede notar que las percepciones con respecto a la élite, de hecho, el 72% está de acuerdo con la afirmación, la principal división de la sociedad es entre ciudadanos ordinarios y la élite política y económica, es decir, entre yo y el resto, porque acuérdate Claro, tú que todos nosotros no nos consideramos parte, por más que lo sean algunos, parte de una élite política y mucho menos económica. claro. Mientras que de acuerdo que la mayoría de los encuestados del país, el 63%, este grupo tiende a tomar decisiones basadas en sus propios intereses, mientras que la necesidad del resto de la gente en Chile no importan. ¿Cuál es este grupo? La élite económica y política Exacto. tiende a tomar decisiones basadas en sus propios intereses sin pensar en las necesidades y los intereses del resto de la gente. Y también somos de los países que menos confían en que las élites suelen tomar decisiones que benefician a la mayoría de las personas. Solamente el 6% de los chilenos considera que las élites suelen tomar decisiones que benefician a la mayoría de las personas. Entonces, la desconfianza que tenemos justamente hacia la élite política y económica se refiere prácticamente a que se autogobiernan para sí mismos y dejan Claro. de lado los intereses del resto de la sociedad, Jorge. De ahí está la fragmentación.
Y ¿sabes qué? Si nuestro amigo Miguel Espinosa nos estuviera escuchando, seguro que está trabajando, y por eso que no nos ha enviado sus comentarios, él diría, ve, profe, que la historia es cíclica, porque la percepción de la gente es calcada a la que se tenía hace 100 años atrás, en 1925, ¿ya? En donde por algo se apoyó a un líder como Alessandri, ¿ya? Que decía representar, ¿no es cierto?, las clases medias y más populares, ¿ya? Y fue toda una reacción contra la oligarquía de la época, empresarios y políticos de los partidos tradicionales, ¿te fijas? Y por eso que Alessandri llegó y demolió eso con la nueva constitución, la de 1925, ¿te fijas? ¿Ya? Y tuvo gran respaldo popular, considerando que Alessandri incluso durante su gobierno había reprimido brutalmente a los obreros. Hace poco se cumplieron 100 años de la matanza de San Gregorio, cosa que deberíamos comentar también en otro programa, ¿ya? Se cumplió el mes pasado, ¿ya? Y fue en pleno gobierno de Alessandri, pero a la gente eso no le importó. Lo que le importó es que el caudillo había derrotado a la oligarquía, había derrotado a los empresarios y le daba al país una nueva conducción, un nuevo régimen incluso que se llamó régimen presidencial, o sea, la república presidencial. Entonces, es que estamos a las puertas de que queremos un nuevo Alessandri, pero cuando miramos los candidatos que tenemos en la actualidad o los que podemos tener a futuro, no se ven esos líderes de esa índole, por lo menos ahora. Pero usted Porque sabe también que, acuérdate que en esto sí, que estábamos leyendo, Jorge, acuérdate claro, que tampoco hablan de autoritarismo. exacto. Entonces, O sea, hay acá, un populismo bacheletista, aliancista, es una cosa exacto, media, como una jalea. ¿Eh? claro, y si tú te pones si yo me pongo a mirar un poco eso en los candidatos que tenemos actualmente, no hay ningún candidato que tenga todas esas características, pero algunos tienen más puntos en algunas cosas que otros, unos son más, llegan mejor, una Janet Jara llega mejor a la gente, ¿te fijas? Otra, a pesar de estar en el gobierno y todo, no recibe la confianza de las personas, a pesar de haber sido ministro, tiene una gran, te fijas, incluso que todavía no sale, ¿ya? Y hay otra que tiene una larga carrera política, ¿ya? Pero que se va puro desinflando. Entonces, a mí lo que me preocupa es que de repente todo esto lo pueda capitalizar un individuo que pueda aparentar ser como la salida para el país, ¿ya? Uno que habla bien, que modula, pero que cada vez que sale fuera del país, habla peste del país, ¿ya? Y la gente entonces le da el voto de confianza. Y lo que me preocupa es que es tanta la desconfianza que esto me da la sensación de que no todos van a ir a votar entonces, o no están ni ahí con votar. Buen ¿Te punto. fijas? Jorge, Cuénteme. 18 horas con 58 minutos. Vámonos Interesante te el propongo. estudio, interesante, pero como le digo, pues, lo ponemos ahí a la Suman. palestra para que la gente digamos, tenga un elemento más de juicio, porque ahora vienen las primarias y después vienen las elecciones, entonces vamos a tener que meternos sí o sí en el tema. Es correcto. Dije, 18 horas con 59 minutos ahora, Jorge. Sí. Nos vamos a ir entonces al segundo corte y vamos a volver con la guerra entre dos países que en algún momento no fueron enemigos, Israel e Irán. Vamos y ya volvemos con Sin Restricciones. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El podcasting es el futuro. Imagínense esto. Un estudio de primera categoría con equipos de última generación y personal experto, listo para amplificar su voz. En Hoy Comunicaciones te estamos esperando.
Nuestro estudio profesional de podcast está diseñado para que tus ideas brillen. Nos encargamos de la parte técnica para que tú puedas concentrarte en lo que mejor haces, crear contenido increíble. Entonces, ¿qué estás esperando? Escríbenos a contacto@hoycomunicaciones.cl. Imagina convertir tu pasión en un podcast profesional y pulido que cautive a tu audiencia. Aprovecha y ven a conocernos. Lleva tu mensaje al siguiente nivel con nuestro estudio de Hoy Comunicaciones. Tu voz merece ser escuchada. Esta era, somos nosotras, somos mujer, ahora llegó la igualdad, es la esencia, femeninas con fuerza y pasión. Esto es ahora, esto es ya, esto es nuestro, el presente se vive hoy. La fuerza femenina que transforma, la verdadera revolución. Somos el sol y las lunas, la energía de un buen amor. Esta era, somos nosotras, somos mujer, ahora llegó la igualdad, es la esencia, femeninas con fuerza y pasión. Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la Hoy. Cantemos juntos con alegría, Radio Hoy siempre compañía. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Radio Hoy, el sonido de tu vida. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl porque somos el sonido de tu vida. El mundo al instante. Y en nuestra franja histórica y tradicional de actualidad internacional, hoy día nos vamos a referir, Jorge va a profundizar, y yo voy a apoyar en lo que pueda, respecto al conflicto que se ha desatado en los últimos días entre Israel e Irán, un conflicto que es histórico, que hay una resistencia recíproca entre ambos pueblos, que ya viene hace muchísimos años. Jorge nos va a ir indicando cuán antiguo puede ser este conflicto, con las consecuencias desastrosas que puede tener para el mundo en completo, pero en particular para esa zona del Medio Oriente, pero también con datos curiosos respecto a alguna época en que este país árabe, Irán, y este país no árabe como Israel, que es árabe en realidad, Jorge, bueno, me metí en una cuestión camisa de 11 varas por hacer un Ahí juego vamos de a palabras. buscarlo. Sí, por hacer un juego de palabras me metí en camisa de 11 varas, pero estos países en algún momento no fueron tan enemigos como lo son ahora, Don George.
Claro, aquí Juanito nos va a ir apoyando a través de esta media horita, ¿no es cierto? 20 minutitos. Nos va a ir apoyando con algunas imágenes que le mandé, que son básicamente unos mapitas y unos caballeros que es por ahí. Así que cuando usted quiera, Juanito, vaya tirándome el mapa nomás, para que la gente vea de qué estamos hablando. Ahí tenemos el primer mapita que puso Juanito. ¿Por qué pusimos ese mapita? Simplemente para que la gente se ubique dónde está Irán, dónde está Israel. ¿Te fijas? Incluso ahí que en el cuadrito azul dice Tel Aviv, ahí está la capital, digamos, bueno, ahora es Jerusalén, pero por mucho tiempo Tel Aviv fue la capital política de Israel. ¿Te fijas? Y por ahí en el mapa sale Teherán también ahí. Entonces, para que veamos, o sea, ahí no se ven tan lejos, ¿te fijas? ¿Ya? Pero hay otro mapita, Juanito, que quiero que te tire, el tercero que te mandé. Ya, búscalo por ahí ya, porque ese mapita nos explica más la situación hoy día. Bueno, digámosle a la gente ya lo sabe, yo creo que lo está viendo en las noticias, que el viernes Israel nos sorprendió a todos, ya, con un ataque preventivo. ¿Te has fijado, Luis Miguel, que cuando los compadres quieren atacar o invadir, siempre le ponen estos nombres así? Como operación especial le puso Putin a lo de Ucrania, Israel ahora le Sí. pone ataque preventivo. Ya, ahora en lo de preventivo, mira, ahí está el mapita gracias Juanito, ese mapa está espectacular que puso Juanito, porque ahí nos pone, ahí tenemos a Irán, ya con su eje ahí, con todos sus sus aliados, pues, con Siria, Irak, Yemen, te fijas, en el Líbano, y los grupos que lo apoyan, el Hamas, el Hezbollah, los hutíes, te fijas, ya, entonces vemos, cuando uno mira ese mapa, aún yo no justifico el ataque a Israel, pero uno entiende la angustia de Israel de verse rodeado por este eje, ¿te fijas? Que controla Irán. ¿Y por qué controla este eje Irán? Porque digamos lo siguiente, aquí básicamente lo que estamos viendo es que desde la creación del Estado de Israel, ¿ya? Los países árabes que decía Luis Miguel, como Siria, Irak, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, te fijas, el Líbano, ¿ya? Se opusieron, ¿ya? a la aparición de este nuevo actor político y social ahí, el Estado de Israel. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero cuando se creó en 1948, y aquí viene la historia sin restricciones de hoy, ya Israel encontró un fuerte aliado, y digo fuerte, y no me equivoco al señalarlo, ya en Irán, que ahora es su enemigo número uno, y están desde el viernes dale bombardeo, ya no sé cuántas oleadas de bombardeo llevan de lado y lado, ¿ya te fijas? Más de 6, creo, que por lo menos desde Irán. ¿Ya? Hoy día escuchaba a los miembros de las Fuerzas Armadas de Israel decir que ellos tenían control total del espacio aéreo de Teherán, por ejemplo. ¿Ya? Y le digo un montón de cosas, incluso amenazas, no sé si tú supiste por ahí, Luis Miguel, que el gobierno de Pakistán amenazó a Israel de que si Israel atacaba con bombas nucleares a Irán, ellos responderían con un ataque nuclear contra Israel. Y yo decía, bueno, ¿y Pakistán? ¿Qué mono pinta Pakistán aquí? O sea, ni siquiera sale en el mapa. ¿Te fijas? O sea, está mucho más allá. Entonces, al final, a lo que yo quiero apuntar es que este conflicto, ¿ya? Que no es nuevo, ¿ya? Lo que pasó el viernes es algo que, acuérdense incluso que el año pasado ya había atacado Israel, había matado a unos miembros de los comandos militares de Irán, y Irán respondió con un bombardeo a Israel, fue como en octubre del 2024, ¿ya? Así que esto ya se veía venir. Lo que nos está llevando a temer es una escalada ya no regional, o sea, ya esto puede ser una escalada mundial, porque Irán ahora también, lo último que leí en la tarde, amenaza también a Estados Unidos y sus aliados, entiéndase Francia, Gran Bretaña y Alemania, ¿ya? Porque considera que este ataque de Israel no podría haberlo hecho si no es con el apoyo de Estados Unidos. ¿Te fijas? Que es el gran aliado de Israel. Entre otras cosas, o sea, la cosa está bastante caliente, bastante enredada, bastante ardiente, ¿ya? Y este conflicto en Medio Oriente podría ser un conflicto más grande, aún global. ¿Te fijas? Lo que quería recalcar, Jorge, ¿sí? una introducción en el mapa ese que estamos viendo. Ya, dale. Que esto que pasó ahora ya había pasado hace, yo no recuerdo, pero puede haber sido hace unos 20 años probablemente, donde, si pudiéramos ver el mismo mapa, por favor, Juanito, sí. Donde se puede apreciar, ahora fueron con misiles, ¿no es verdad? Claro. Pero hace como unos 20 años, y quizás más fue, Jorge, yo te diría que fue por ahí por los 80, Israel hizo un ataque muy semejante a instalaciones iraníes, pero con aviones, con la Fuerza Aérea, pero para llegar allá tuvo que cruzar 3 países prácticamente. Tuvo que cruzar Siria, tuvo que cruzar Irak, para llegar recién a Irán.
Si no son países limítrofes, no es una cuestión así como como lo que estamos acostumbrados a ver ahora en la Franja de Gaza, o Israel con el Líbano, etcétera. No, hay países entre medio que separan a Israel de Irán. Claro, ahí está en el mapa clarísimo, claro. Eso es lo que hace interesante y también hace desafiante lo que está ocurriendo, porque tú tienes razón, o yo te encuentro razón, cuando hablas que, bueno, como Israel rodeado de todo este eje, llamémosle eje del mal, ¿no es cierto? Pero Claro, Israel es como el cabrón del barrio también, donde se pasa 2 cuadras y le va a pegar al vecino de las 2 cuadras más allá también, ¿cachai? claro. Por si acaso me vaya a pegar. Entonces, claro, ese por si acaso me lo podrán discutir, porque sí me van a decir que por el norte de Siria, efectivamente los iraníes están apoyando y bla, bla, bla. Sí, de acuerdo. Pero aquí Israel se está haciendo el cabrón del barrio, e Irán está con la amenaza de Estados Unidos de que se controle, de que no use esas armas nucleares que tú señalaste, Ujú. porque si no la respuesta va a ser terrible para Irán. O sea, sabemos que el uso, cualquiera que use una arma nuclear, la respuesta va a ser terrible, pero que si Irán también tiene un uso desmedido de la fuerza, Estados Unidos se va a meter a defender a su aliado natural de ahí del barrio. Tú hablabas de Pakistán. Bueno, Pakistán está un poquitito hacia el este de Irán, Ujú. y definitivamente también es un aliado de los iraníes. Lo que me llama la atención aquí, que hay otros países árabes tradicionalmente enemigos de Israel y quienes están callados. Por ejemplo, Arabia Saudita, Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos, que son aliados estratégicos y comerciales de Estados Unidos. Entonces, aquí Estados Unidos algo está haciendo también por controlar a esta gente, y lo que se dice también, una frase que hoy día la leí, que quiero tener confianza en que por algo la dijo, Donald Trump dijo que la paz entre Israel e Irán estaba cerca. Bueno, qué tranquilidad Aquí que lo diga Donald Trump, que ha demostrado una falta de diplomacia total. O sea, él dijo que iba a terminar con todos los conflictos y desde que llegó al gobierno, todo ardió por todos lados. ¿Qué cree que le diga? Claro, No, claro. pero mira, aquí dos cositas que hay que señalar que yo creo que son interesantes. La primera, aquí lo encontré por fin, ya tú hablaste del eje del mal. Esa expresión era de George Bush, me acuerdo. George Bush Jr., el hijo, ya que él hablaba del eje del mal, refiriéndose a países Correcto. como Corea del Norte, Irak en su minuto, ¿te fijas? Ya Sudán, me acuerdo. Ya. Pero mira, pero acá, haciendo, digamos, el mismo juego de palabras, Irán creó el eje de la resistencia, cuyos miembros eran Líbano, Gaza, la Franja de Gaza con el Hamas, ya, Irak, Yemen y Siria. ¿Te fijas? Ya, ahora el tema es que el eje de la resistencia ya no resistió nada, pues, compadre. Así de sencillo. O sea, Gaza invadido y hecho pedazos por Israel, ¿no es cierto? Ya, Irak no se mete en la pelea y cuando se mete lo bombardean y punto. O sea, ahí Irak es vapuleado impunemente por Israel. Yemen, ya los rebeldes hutíes, armados por Irán, han tratado de atacar ahí, de cortar el comercio por el Mar Rojo. Israel mandó un par de aviones, después Estados Unidos y Gran Bretaña mandaron unos misiles, los hutíes fuera de combate. ¿Te fijas? Siria, la guerra civil siria terminó después de casi 20 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el gobierno sirio actual lo único que quiere es tener un poco de paz para poder organizarse. ¿Te fijas? Y dejó que Israel tomara los altos del Golán, dejó que Israel hiciera lo que quisiera, ¿no? ¿Ya? Y siguieron. Entonces, y el Líbano, de hecho la palabra libanización, algunos no me la creían, una sobrina no me creía que existía ese concepto, se refiere todavía Sí. a un estado fallido, un estado en donde las distintas facciones gobiernan y el gobierno central no hace nada, no puede, no tiene el poder, te fijas, en estado fallido, libanización, ¿no es cierto? Entonces al final, Irán se quedó solo, po. Irán se quedó solo, ¿ya? Y Israel, yo creo que los halcones del gobierno de Netanyahu dijeron, esta es la oportunidad, si no apaleamos a Irán ahora, ¿ya? Irán en un año más sigue con su plan, saca sus bombas nucleares y se transforma en una potencia nuclear, ¿ya? Y empata la cancha, pues se equipara la cancha de nuevo. Entonces los halcones de Israel dijeron, hay que hacerlo ahora, ¿ya? Porque ahora si golpeamos, las represalias pueden ser mínimas. Pensaban ellos. Ahora nos damos cuenta que las represalias, o sea, los ataques de Irán no han sido poca cosa. Igual son pocos los muertos en Israel, pero de todas maneras no se puede vivir así. O sea, ¿cómo vives todos los días con alarmas, 2 veces al día por lo menos con alarmas de bombardeo? O sea, acá hay el país que puede ganar esta guerra, Israel sí o sí. ¿Sabes por qué? Por un detalle que escuché en la tarde. Un analista político hablaba de la economía de Irán. Y por lo que vi, pese al petróleo,
Irán es uno de los grandes productores de petróleo del mundo, ya, pero por las sanciones que le tienen impuesto Estados Unidos y otros países, ya, y el mismo régimen político que tiene con los ayatolás, Irán, es un país que económicamente está totalmente quebrado. O sea, Irán no tiene la posibilidad ni la capacidad de sostener una guerra, porque tú sabes cuánto cuesta cada uno de estos misiles, sabes cuánto cuesta cada uno de esos drones, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, Israel puede hacer lujito porque tiene Estados Unidos que lo apoya, ¿ya? Pero Irán no, o sea, Irán en algún minuto va a tener que dejar la bravata, ¿ya? Que es lo único que le queda, ¿no es cierto?, la verborrea, ¿ya? Porque no va a poder sostener una guerra de este estilo de desgaste. O sea, como te digo, ¿tú sabes quién es la primera víctima de la guerra? La primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Y aquí no sabemos quién dice la verdad. Pero yo, mirando los datos económicos, no queda ninguna duda de que si hay uno que lleva aquí las de perder, es Irán, porque su economía no puede sostener un conflicto a largo plazo. Probablemente a eso se refería Donald Trump. Claro, Israel lo sabe, entonces Israel lo está golpeando lo que más puede para digamos, y de alguna manera también demostrarle a todos los demás competidores de que Israel sigue siendo la potencia y que no hay que meterse con ellos. Ahora, la segunda aclaración. Espérame, George. Ya. Lo que sí está pasando en estos momentos es que Israel está viviendo su propia medicina a mucho menor escala de lo que ha hecho en Gaza, pero sí la está viviendo ese temor de que, porque el famoso escudo antimisiles no ha sido infalible. No es 100%, claro. Claro, entonces han habido daños a lugares civiles. Netanyahu ya salió a decir que Irán no tenía por qué atacar objetivos civiles, cosa que ellos vienen haciendo no sé hace cuánto tiempo con Gaza, pero entonces están teniendo el temor en sus barbas de lo que ellos mismos han ejecutado en otras partes, sin ir más lejos, con Gaza. Entonces, yo creo que eso también puede en algún momento, de algún modo, decir a los israelitas que van a buscar un fin rápido a este conflicto. No lo van a dilatar mucho en el tiempo. O sea, claro, por eso te digo, o sea, a ninguno de los dos les conviene, o sea, porque también cada israelí que muera por estos bombardeos iraníes es propaganda para Irán, pero también es negativo para el mismo gobierno de Netanyahu, que se mete en los conflictos, arrastra todo el país a una guerra, es un gobierno que no tiene el apoyo total de la población de partida. Hace rato que están los israelíes pidiendo el fin de la guerra de Gaza y otras intervenciones más, porque también les cuesta plata y vidas, pues, y Israel no se puede dar el lujo de perder ambas cosas. Ahora, para aclararte lo que tú preguntabas antes, y para que nuestro amigo les quede claro también, ¿por qué ese mundo árabe es tan grande? ¿Por qué no apoyan a Irán? Sería el momento de que se fueran todos contra Israel. Bueno, porque hay una disputa entre los países musulmanes que viene desde Mahoma mismo. O sea, desde que se creó el Islam, que el Islam está dividido en dos grandes facciones. ¿Ya? Por un lado los sunitas y por otro lado los chiitas. Los sunitas son el 90% de los musulmanes del mundo. ¿Ya? Y ahí está Arabia Saudita, Siria, no sé, pues Egipto, norte de África, o sea, en Indonesia, o sea, y Sunna significa la ley, la tradición. Entonces los sunitas, la religión, digamos, musulmana sunita, se basa en que en realidad ellos siguen la tradición árabe y no la familia de Mahoma, no a los descendientes de Mahoma, sino que la tradición árabe. Te fijas, y ahí está la famosa charia o ley, que todas esas cosas que eso de que usen velo y todas esas cosas. Ya, eso es por una parte. Pero en el caso de Irán, los iraníes de partida no son árabes. Ese es el primer punto. Los iraníes son persas. Y por ende estarían más emparentados con los alemanes y con los italianos o con los griegos que con otros pueblos, por idioma y por raza. Ya, porque son de origen indoeuropeo. No son semitas, como los judíos y los árabes. ¿Ya? Entonces ellos son los persas, el antiguo imperio persa. ¿Ya? Y segunda cosa, no solo no son árabes, sino que más encima son chiitas. O sea, ellos siguen al 5% de los creyentes del Islam, cáchate, un 5%, o sea, la minoría total, minoría absoluta total es chiismo, ¿ya? Y que se basa en que ellos siguen al descendiente de Mahoma, no a la tradición osuna, sino al descendiente de Mahoma, que es Ali, su sobrino, hijo de la hermana de Mahoma. La cosa que, el cuento es que Ali perdió una batalla, murió en esa batalla, la batalla de los camellos, ¿ya? Y los derrotados siguieron con su porfía y ellos son el chiismo. Pero el chiismo, insisto, es el 5% de los musulmanes del mundo. Entonces Irán apoya a los pocos grupos chiitas que quedan por ahí, como los hutíes, como el Hamas, y un par de grupúsculos ahí, no sé, el Hezbollah en el Líbano, y un par de grupúsculos en Siria y en Irán. O sea, y en Irak, perdón. Entonces, pero son esa minoría.
Entonces, ese es el eje que trató de armar Teherán. Ahora Teherán estaba muy confiado que su eje era tenía rodeado a Israel, ¿ya? Pero resulta que Israel fue votando a cada uno como palitroque y ahora le está dando la paliza al jefe, ¿te fijas? Y Jorge, ahora no te quiero interrumpir, ¿sí? pero antes que se nos pase mucho el tiempo. Sí, nos quedan unos 5 minutitos, así que sí sé. Si ¿En eran amigos, qué no eran amigos. momento? ¿En qué momento eran amigos estos tipos? Claro, sí, ya hemos analizado bastante, digamos, el tema de Irán y su guerra con Israel, pero mira, ¿cuándo fueron amigos? Cuando Israel se creó, en 1948, incluso, Juanito, tírate la imagen, no sé si las tiraste ya, tírate los caballeros que te mandé. Sí, ahí le mandé unos caballeros. No, la otra. Como el Quique Morandé. Claro, Tiro. tírate a los caballeros, le dije que le mandé. Mira, aquí van a ir apareciendo. Bueno, perdona Juanito, me aprovecho de su nobleza. ¿Ya? Pero bueno, la cosa es que en 1948 David Ben Gurion crea el Estado de Israel. ¿No es cierto? Esta historia la hemos contado ya varias veces. Hemos hablado ahí está, mira. Pero David Ben Gurion encontró un aliado en el caballero que tenemos en la foto ahí. Mohamed Reza Pahlavi. Exactamente, el Shah de Persia. Para que la gente cache, Shah es como César, ¿ya? O sea, el máximo, o sea, de hecho Shah es más antiguo que César, porque los antiguos reyes de Persia eran Shah entre Shah, o sea, eran reyes de reyes, rey de reyes. Ese era el título de los reyes de Persia, rey de reyes, ¿te fijas? Después vino Alejandro Magno, los conquistó, bueno, y se convirtió en el más bacán de todos. Pero es otra historia. Pero Persia siempre mantuvo esa impronta de ser un gran imperio, el imperio más grande de la antigüedad. ¿Ya? Y de ahí, ya que los iraníes son orgullosos de esa historia. Después vino el Islam, conquistó Persia, los islámicos, la religión islámica conquistó Persia, y los persas se convirtieron al Islam, pero, insisto, chiitas, siguiendo a Ali, al descendiente de Mahoma, no a la Sunna, no a la tradición. Entonces, igual quedaron como ajenos al mundo árabe, te fijas, con medios peleados. Entonces, el Shah, chiita, y más encima, este caballero que ustedes están viendo hoy quería modernizar a Irán, quería convertirlo en un país occidental, como lo había hecho a Turquía después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el Shah tenía muy amigo de Estados Unidos, muy amigo de Europa, y por ende, entonces, apoyó al Estado de Israel. ¿Te fijas? Muy amigo de Gran Bretaña. Claro, muy amigo de Gran Bretaña, y bueno, Israel, ¿por qué le convenía esta alianza? Porque Israel tenía ya interés en el petróleo para su desarrollo económico y tecnológico, necesitaba el petróleo de algún país de la zona, y nadie le vendía, pues nadie. Todos los países árabes contra Israel. Entonces, ahí tenía al Shah de Persia como aliado. Bueno, esta alianza fue muy fructífera, sobre todo en los años 50 y 60. Incluso para guerras como la guerra de los 6 días, en que ya que le hemos contado también, cuando Israel, ¿no es cierto?, atacó la península de Sinaí, atacó los altos de Golán y le dio una paliza en 6 días a 7 países árabes. El Shah no dijo nada, no condenó a Israel. ¿Ya? Y por ahí hubo unos negociados y le llegó petróleo. O sea, en el fondo, Persia era como un aliado importante para nuestro amigo David Ben Gurion, que iba a salir al final, ahí lo mandé al final, pero el Shah tenía un gran enemigo exiliado, estaba en Francia este caballero, ¿ya? Pero desde ahí le hacía la guerra al Shah y sobre todo a su occidentalización. El hombre que ustedes están viendo ahí, a mí todavía me da miedo ese rostro, cuando chico le tenía mucho respeto, ya ese rostro severo ahí del Ayatollah Khomeini, pues. ¿Eh? Y el Ayatollah Khomeini, claro, el 79, toma un avión de París, llega a Teherán, y fue impresionante, porque la gente se volvió loca con el compadre, y el Shah, ya con su espectacular señora, ¿te acuerdas de la señora de Mohamed Reza Pahlavi? Ya, la Saratipa, con la mujer más hermosa del planeta, tuvieron que salir arrancando, porque murió en el exilio, en el Cairo, en la final. Digamos que ya estaba enfermo el Shah en esa época, tenía estaba cáncer. sufriendo un cáncer terminal, claro. Y estaba debilitado, y su heredero no fue capaz de mantener la mancomunión de las tropas y la unión del país y el trono, etcétera, etcétera. Y efectivamente, salido el Shah, no tuvo rival prácticamente el Ayatollah. Bueno, la revolución islámica. Y esta revolución islámica que algún día deberíamos hablarla con más detalle, contar, porque se nos ha pasado en la efeméride, que fue en enero, entonces que en enero casi no tenemos programa. Entonces, la cosa es que ahí Khomeini llegó con la idea de el gran Satán, Estados Unidos, y el pequeño Satán, y ustedes adivinan quién es el pequeño Satán. Israel. Entonces, ahí el Ayatollah hizo la declaración que, por eso que los israelíes hasta el día de hoy le dan como caja, no a Teherán. Dijo, uno de los fundamentos del régimen iraní es la destrucción y eliminación del Estado de Israel, de esa abominación, dicen los ayatolás. Y eso se mantiene como doctrina, no solamente política, sino que religiosa, en el Irán hasta el día de hoy.
Y eso que Israel aprovechó en la guerra de entre Irak e Irán desde los 80 de apoyar a Irán contra Irak, porque en ese minuto los analistas militares israelíes encontraban más peligroso a Saddam Hussein que al Ayatollah, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces apoyaron, le mandaron hasta armas a Irán, imagínate, y eso que eran enemigos. Pero curiosamente Estados Unidos, ahí tradicional está David aliado Ben-Gurion, ahí salió David Ben-Gurion, perdón. Curiosamente Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, en esa guerra sí apoyó a Irak. Porque le tenía más temor al fundamentalismo islámico. O sea, mira, si todo depende del tenor del gobierno, por eso cuando el presidente Boric en su cuenta Hay que pública, recalcar también que una de las causas, por ejemplo, de la no reelección de Jimmy Carter en el año 70 y el año 80, claro, fue justamente por la invasión a la embajada estadounidense por estudiantes revolucionarios iraníes en Teherán, ¿no es verdad? Y eso le costó la reelección a Jimmy Carter. Sin embargo, por esa razón Estados Unidos apoyaba a Irak por sobre Irán. Exacto. Y Israel aprovechaba el conflicto para debilitar a ambos enemigos. Entonces podríamos decir que desde el año 79 cambió totalmente la relación y desde ese año que Israel, digamos, los tenía en la mira. Ahora, para terminar el cuento, después que Saddam Hussein ya es derrotado y lo cuelgan, e Irak ya desaparece el mapa, porque ahora es una expresión geográfica Irak ahí en el mapa, ya es un estado fallido también, ya ahí Irán se potencia, hace su eje de la resistencia, y ahí entonces los altos mandos de Israel decían que el enemigo número uno ya no es Irak, ahora es Irán. Y ahora Israel, esos halcones mismos están pasándole la cuenta. O sea, en realidad Israel está aprovechando ahora el momento que puede apalearlo y golpearlo antes de que el programa nuclear de Irán empate el cuento y la cosa se transforme, que tome otro color. Recordemos que a nivel mundial solo hay 9 países que tienen armamento nuclear, ¿ya? Y uno de ellos, ¿ya?, es Israel. Por eso que ahora la declaración de Pakistán fue como para empatar un poco. Igual yo la encontré federal la cosa, o sea, están todos locos, Luis, ¿qué quiere que te diga? ¿Ya? Pero bueno. Nos volvimos locos. Sí, y no solo nos volvimos locos, bueno, usted sabe que la historia es nuestra, pues. Y la hacen los pueblos, pues George. Como mira, la famosa máxima romana, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Israel ha hecho eso y por eso que ha sobrevivido odiado por un mar de enemigos. Interesante. Jorge, muchas gracias por este programa, estuvo para mí muy entretenido y gracias por clarificarnos estos enemigos que en su momento no fueron tan enemigos. Era una relación de intereses nomás, pero se llevaban bien. Muchas gracias, estimadas auditoras y estimados auditores. Gracias, Juanito Cuadrillé, por la puesta en el aire. Gracias a todos los que estuvieron ahí en nuestras sintonías, escuchándonos a través de la www.radiohoy.cl y también a través de YouTube. Nos vamos a encontrar el próximo lunes a esta misma hora, esperemos, con mejores noticias respecto del desarrollo del conflicto israelita-iraní y también qué está pasando en Estados Unidos, ya que ayer fue un fiasco, parece, la celebración del cumpleaños del presidente Donald Trump. Vamos, Jorge, entonces, nos vemos la próxima semana, próximo lunes, 18 horas, a través de www.radiohoy.cl. Muchas gracias a todos, que tengan todos una muy buena semana y a cuidarse porque vienen muchos fríos. En la radio suena sin parar, sin restricciones va a comenzar el debate lleno de emoción, con la cultura y la conversación. Política, debate y buen humor, voces fuertes en la transmisión. El programa más longevo de la hoy, con la verdad siempre brillarán. Sin restricciones vamos a escuchar la verdad en cada lugar. Sin miedo a nada vamos a hablar, este programa es para recordar.